Bienvenidos a Libros. Uy, qué bien. Hoy nos vamos a sumergir en un libro que me tiene fascinada. A ver. Se llama Powerful Teaching. Unleash the Science of Learning. Oh, interesante. Lo escribieron Paul Agarwal y Patrice Bain. Ajá. Y prepárense porque este libro Sí. literalmente puede transformar cómo aprendemos. Wow. Suena poderoso. Lo es. Y no importa si estamos en un aula o no. Ya veo. Las ideas aquí aplican para cualquier persona que quiera aprender. Me gusta eso. Democratizar el aprendizaje. Exacto. ¿Y de qué se trata? ¿Qué tiene de especial? Lo que me fascina Sí. es que no solo nos dice qué hacer para aprender mejor, Ajá. sino que nos explica la ciencia detrás de todo. Interesante. O sea, no son trucos mágicos, Para nada. sino estrategias con base científica. Exacto. Estrategias respaldadas por décadas de investigación. Eso me da más confianza. ¿Verdad? Sí, porque a veces uno no sabe qué cree. Totalmente. Hay mucha información dando vueltas. Y hablando de mitos, ¿te acuerdas de la práctica de recuperación? Me suena, pero no estoy segura. Es una de las estrategias que más me impactó, Ah, sí. ¿Por qué? porque va en contra de todo lo que nos han enseñado A ver, sobre evitar olvidar a toda costa. ¿en serio? Sí, Cuéntame más. pues la idea es que olvidar no es malo en sí. Olvídate de olvidar. Ja, ja, ja. No, no tanto así. Ya. Pero los autores dicen que olvidar es natural. Mm, Tiene sentido, es parte del aprendizaje. claro, todos olvidamos cosas. La clave está en cómo usamos ese olvido a nuestro favor. Interesante. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Te imaginas simplemente dejando que la información se desvanezca? Uy, no. Eso es tan peligroso. Ya, jaja. No, no es así. Menos mal. La práctica de recuperación se trata de obligarnos a recordar. Obligarnos. Sí, pero de forma activa. O sea, como un ejercicio para el cerebro. Exacto. Como un entrenamiento. Ya entiendo. En vez de releer un texto una y otra vez, Ajá. intentamos recordar la información sin mirarlo. Interesante. ¿Has probado eso alguna vez? Pues, ¿no? Conscientemente. Puedes usar tarjetas de memoria, hacerte preguntas a ti mismo Ajá. o incluso explicarle el concepto a alguien más. Ah, como si fueras el profesor. Exactamente. ¿Suena divertido? Efectivo. ¿Y por qué funciona? Ese esfuerzo de recordar Sí. fortalece las conexiones neuronales Wow. y hace que la información sea más accesible luego. Como crear una autopista en el cerebro. Me encanta esa analogía. Es Sí. como cuando intentas recordar el nombre de una canción, Sí. Me pasa todo el tiempo. ¿verdad? Ya. Cuanto más te esfuerzas, más probable es que te venga a la mente. Exacto. Es increíble cómo funciona nuestro cerebro. Totalmente. Y hablando de estrategias, otra herramienta poderosa es la práctica espaciada. Práctica especiada. Confieso que al principio no me convencía mucho. Ah, no. ¿Por qué? Sonaba un poco aburrido, como un entrenamiento militar. Pero la idea de espaciar las sesiones de estudio... En vez de atiborrarme de información en una sola noche, me intrigó. Entiendo. ¿A ti te ha pasado eso? Uf, muchísimas veces. Es como clásico de los estudiantes. Totalmente. El atracón de información. Pensamos que estudiar durante horas seguidas es lo mejor. Sí, como que más tiempo igual a más aprendizaje. Ajá. Pero ahora que lo pienso, no siempre es así. No, para nada. A veces estudio mucho y al día siguiente ya no me acuerdo de nada. Exacto. Y eso es lo que la investigación nos demuestra. Increíble. Espaciar el estudio, aunque parezca más difícil al principio. Sí, porque tienes que volver a repasar. Exacto. Y eso toma tiempo. Pero conduce a una retención a largo plazo mucho mejor. O sea que a la larga ahorras tiempo. Exacto, es una inversión. Me gusta esa perspectiva. ¿Y sabes por qué funciona esto? No estoy segura. Tendrá que ver con cómo nuestro cerebro procesa la información. Puede ser, a ver, explícame. Cuando espaciamos la práctica, Ah, obligamos a nuestro cerebro a trabajar más para recuperarla. claro, como que tiene que ser un esfuerzo extra. Sí, y esto crea lo que los autores llaman A ver, dificultades deseables. dificultades deseables. Me encanta la paradoja, Suena contradictorio, ¿verdad? pero me gusta. Es que un poco de esfuerzo extra Sí. en realidad nos beneficia a largo plazo. Como un músculo que se fortalece con el ejercicio. Esa es una excelente analogía. Ajá, me gusta. El dolor muscular es señal de que estás progresando. Sí, tiene sentido. Y hablando de retos, la siguiente herramienta, A ver. el intercalado, lleva este concepto un paso más allá. Intercalado. ¿Te suena? No mucho, la verdad. Suena complejo. Sí, un poco. Pero con un ejemplo se entiende mejor. A ver. Imagina que estás estudiando historia
Y tienes que aprender sobre la Revolución Francesa Ajá. y la Revolución Americana, ¿Y sí? en vez de estudiar un tema completo seguido del otro. ¿Cómo solemos hacer? Exacto. Un capítulo tras otro. El intercalado propone mezclar los conceptos. Sí, ¿Cómo así? podías leer un capítulo sobre la Revolución Francesa, Ok. luego uno sobre la Revolución Mexicana, Ajá. y así sucesivamente. Interesante. ¿Y eso por qué ayuda? En vez de concentrarnos en un solo tema hasta dominarlo, Sí. saltamos entre diferentes conceptos. Ya veo, ya veo. Esto obliga a nuestro cerebro Sí. a hacer conexiones Ajá. y a distinguir entre ideas. Es más desafiante, ¿no? Sí, es más desafiante. Pero también más efectivo Exactamente. para comprender a un nivel más profundo. Es como cuando aprendes un idioma nuevo. Ah, sí, me ha pasado. En vez de estudiar solo verbos, Ajá. luego solo sustantivos. Sí. Es mejor mezclarlos para ver cómo funcionan juntos. En frases reales. Exactamente. Tiene mucho sentido. Y la última herramienta A ver, se llama metacognición impulsada por la retroalimentación. metacognición. Era complejo. Un poquitín, sí. Básicamente se trata de ser conscientes de nuestro propio aprendizaje. Interesante. Es decir, darnos cuenta de qué estrategias nos funcionan mejor. Ajá. Cuándo necesitamos ayuda. Sí. ¿Cómo saber si realmente estamos aprendiendo? Wow, a veces uno cree que ya lo sabe todo. Exacto. Y resulta que no, Ajá, me ha pasado. ¿verdad? Sí. Muchas veces, Entonces no se trata solo de estudiar mucho. sino estudiar inteligentemente. Exactamente. Me encanta. La metacognición implica reflexionar sobre cómo aprendemos, Ajá. identificar nuestras fortalezas Sí. y debilidades Ok. y buscar retroalimentación para mejorar. Retroalimentación. Y sí, como una guía para saber qué ajustar. Ya entiendo. Y esta retroalimentación no tiene que venir solo de un profesor. Ah, Puede venir de compañeros, wow. de nuestros propios errores, Mm, incluso de la simple sensación de que no estamos entendiendo algo. interesante. O sea, ser nuestro propio crítico. Exactamente. Me gusta la idea. Sí, pero me imagino que muchos oyentes estarán pensando, todo esto suena muy bonito, pero ¿quién tiene tiempo para implementarlo? Es una preocupación válida. Sí, la vida ya es bastante ajetreada. Totalmente, pero los autores lo abordan en el libro. Ah, sí. Aseguran que estas herramientas no requieren de tiempo extra, En serio. ni para preparar ni para calificar. Qué bien. Se trata más bien de ajustar las prácticas existentes. O sea, no es añadir más cosas a la lista, Exacto. sino hacer las cosas de manera más inteligente. Exactamente. Me gusta, me gusta. Y lo mejor es que los estudiantes realmente recuerdan más. A pesar de que al principio se cubre menos contenido. Exacto, calidad sobre cantidad. Wow. Ah, Eso es un gran cambio de paradigma. ¿verdad? Sí, porque siempre nos han dicho que hay que cubrir todo el material. Sí, pero a veces es tanto que no se retiene nada. Claro, es como un embullado Ja, ja, ja. que se llena y se desborda. Me encanta la imagen. Pero también hay que reconocer Sí. que al principio puede ser un poco difícil. Claro, como cualquier cambio. Los autores lo dicen, ¿no? Sí, los desafíos iniciales son normales. Pero la persistencia se ve recompensada Exactamente. con ganancias a largo plazo. Es como cualquier cosa que valga la pena en la vida. Totalmente. Requiere esfuerzo y dedicación. Y lo maravilloso es que estas herramientas son flexibles Sí, se adaptan. a diversos estudiantes y entornos. Puedes usarlas en un aula tradicional, Ah. para la educación en casa, Sí. o incluso para objetivos de aprendizaje personal. O sea que este libro no es solo para estudiantes y profesores. Exacto, Es para cualquiera que quiera aprender algo nuevo, para todos nosotros. incluyéndonos. Ajá, sí. Y para terminar esta primera parte, Sí, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. a ver. ¿Qué pequeño cambio pueden hacer mañana mismo para empezar a aplicar la ciencia del aprendizaje en sus vidas? Piensen en cómo podrían incorporar la práctica de recuperación. ¿Ah? La práctica espaciada, Sí. intercalado, O la metacognición impulsada por la retroalimentación. en su propio aprendizaje o en el de aquellos a quienes enseñan. ¿Podría ser tan simple como pedirles a sus hijos Sí. que recuerden lo que aprendieron en la escuela ese día? Buena idea. O crear tarjetas de memoria para estudiar un nuevo idioma. Genial. Las posibilidades son infinitas. La clave es empezar poco a poco.
y ser constantes. Exacto. Volveremos con la segunda parte de esta inmersión profunda, Estupendo. donde exploraremos más estrategias e ideas prácticas Ya quiero escucharla. de Powerful Teaching. Hasta la próxima. Bueno, retomando nuestra inmersión en Powerful Teaching, Y sí, me quedé pensando en algo. dame. Lo importante que es la práctica de recuperación, Ajá, no solo para memorizar, sino para aprendizajes más complejos. más complejos. ¿Cómo así? Ir más allá de recordar fechas y datos. Ya entiendo. Los autores citan investigaciones que demuestran que la práctica de recuperación mejora la comprensión de conceptos complejos, Wow, la capacidad de resolver problemas increíble. e incluso la habilidad de aplicar el conocimiento en situaciones nuevas. O sea, que no se trata solo de memorizar como loros, No, para nada. sino de construir una comprensión profunda, Exacto, flexible del material. precisamente. Incluso. Incluso sugieren Ok. que la práctica de recuperación puede ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico. Tiene sentido. No. Si constantemente tienes que recordar información ¿Sí? y explicarla con tus propias palabras, Wow. naturalmente empiezas a pensar de manera más crítica. Exacto. Y hablando de poner el cerebro a trabajar, ¿Sí? hay una técnica A ver, que me pareció súper útil. cuéntame. Se llaman vaciados de cerebro. ¿Vaciados de cerebro? Ajá, Suena intenso. ¿verdad? El nombre ya llama la atención, Totalmente. pero es una técnica simple A ver. y efectiva Ajá. de práctica de recuperación. ¿Y en qué consiste? Básicamente, los estudiantes escriben todo lo que pueden recordar Ajá. sobre un tema en particular. Sí. Sin mirar notas ni nada. Exacto, solo de memoria. Puede sonar un poco intimidante. Sí, al principio. Pero es una forma fantástica de obligar a los estudiantes. A recuperar información activamente Sí. e identificar lagunas en su conocimiento. Como hacer una limpieza de primavera en el cerebro. Me encanta esa analogía. Ajá. Es perfecta. Ah. El libro propone varias versiones A ver. de los vaciados de cerebro, Ajá. como pedir a los alumnos que escriban 2 cosas clave que aprendieron de una lección Ok. o que dicen todo lo que recuerdan del día anterior. Interesante. La idea es integrar la práctica de recuperación Sí. como parte regular del proceso de aprendizaje. No tiene que ser un examen formal. No, para nada. Puede ser una actividad rápida, Ajá. informal, Sí. que tome solo unos minutos. Y hablando de actividades, Sí. ¿qué me dices de las guías de recuperación? Guías de recuperación. ¿Te suenen? No mucho, la verdad. Son básicamente guías de estudio. Ajá. Con un enfoque en la práctica de recuperación, Ya veo. los autores sugieren crear preguntas, A ver. de completar espacios en blanco ¿Sí? o de respuesta corta, que impulsen a los estudiantes a recordar información clave. O sea, en vez de simplemente darles resúmenes Exacta. o términos clave, Se les pide que generen la información por sí mismos. me gusta. Bien, Es mucho más activo ¿verdad? y seguramente más efectivo. Sí, porque los obliga a pensar. Me imagino que esto es especialmente útil Sí. para materias con mucha terminología Ajá. o información fáctica. Como historia o ciencias. Exacto. El libro incluso sugiere ¿Sí? usar las guías de recuperación como una actividad colaborativa. Colaborativa. Sí, como así. Donde los estudiantes trabajan en parejas o grupos pequeños Ujú. para responder las preguntas Ajá. y discutir sus respuestas. Me gusta. Así se fomenta el aprendizaje entre pares. Exacto. Y se crea un ambiente de clase más interactivo. Y si hablamos de interactividad, Sí. no podemos dejar de mencionar las mini pruebas. Mini pruebas. Suena divertido. Sí, un poco. Una de las autoras, Ah, Patrice Bain, que es profesora de secundaria, oh. utiliza esta estrategia para que la práctica de recuperación Sí, sea divertida y atractiva para sus alumnos. me gusta. Escribe pistas sobre material cubierto previamente, Ajá. en pequeños trozos de papel. Ok. Los cortas Sí. y los pone en una canasta. Parece un programa de concursos. Ajá. Me encanta. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños Sí. para intentar responder las preguntas, Ajá. uniendo las pistas. Es una forma divertida, interactiva, de repasar el material. Sí. Y hacer que los estudiantes piensen críticamente. Le quita presión a los exámenes tradicionales. Exacto. Pero me gusta. Y lo mejor es que requiere una preparación mínima ¿En serio? para el profesor. Literalmente, puedes cortar un poco de papel Sí. y escribir algunas pistas Ajá. basadas en tus planes de clase. Las mini pruebas
Definitivamente van a mi lista de estrategias para probar. Me alegro. Pero, ¿y si queremos evaluar el conocimiento previo de los estudiantes? Buena pregunta. Antes de empezar un tema nuevo. Ahí entran en juego las pruebas previas. Pruebas previas. ¿Me suena? No sé, me suena más exámenes. Es un error común pensarlo así, Así. las pruebas previas. Ajá. Cuando se utilizan estratégicamente, Sí. pueden ser una herramienta poderosa para el aprendizaje. No me queda claro. ¿Cómo eso? Explícame. Le dan a los estudiantes la oportunidad Sí. de evaluar sus conocimientos previos, Ok. identificar áreas donde necesitan más apoyo Ajá. y familiarizarse con el material Ya ves. antes de sumergirse en un aprendizaje más profundo. Entonces, se trata de preparar el escenario Exacto. para el aprendizaje futuro. En lugar de evaluar lo que ya saben, El libro sugiere que las pruebas previas, Sí. incluso cuando los estudiantes no obtienen buenos resultados, Ajá. pueden impulsar el aprendizaje a largo plazo. eso parece contradictorio, ¿Por qué? porque el acto de intentar responder las preguntas, Sí. incluso incorrectamente, Ajá. ayuda a activar los conocimientos previos y hace que los estudiantes sean más receptivos A ver, a aprender el material cuando se presenta formalmente. es como preparar el terreno para que las semillas del conocimiento germinen. Exactamente. Me encanta la metáfora. El libro destaca Sí. que las pruebas previas Ajá. proporcionan información valiosa, Ajá. tanto para los estudiantes como para los profesores. Para ambos. Sí, ¿Cómo así? los profesores pueden utilizar los resultados Ay. para adaptar su enseñanza, Ya veo. mientras que los estudiantes pueden utilizarlos para identificar áreas Ok. en las que necesitan centrar sus esfuerzos de estudiar. Entonces, las pruebas previas no se trata de castigar No, para nada. a los estudiantes por lo que no saben. Se trata de crear una experiencia de aprendizaje Sí. más informada Ajá. y efectiva. Y también pueden ayudar a reducir la ansiedad. La ansiedad Sí. ante los exámenes, Ay, entiendo. al hacer que los estudiantes se sientan más cómodos con el proceso de evaluación. Sí, es una gran ventaja. Sí. Especialmente para aquellos estudiantes que tienden a estresarse Sí, que les cuesta un poco más. Con los exámenes. Pero, ¿qué pasa si queremos que los estudiantes practiquen la recuperación Sí. de información Ajá. de diferentes maneras? Es importante incorporar Hola. diferentes tipos de preguntas Diferentes tipos. en la práctica de recuperación. Por ejemplo, el libro recomienda utilizar una mezcla Ajá. de preguntas de Wow. opción múltiple, Ok. respuesta corta Sí. y recuerdo libre. O sea, no solo ceñirse a un formato. Exacto. ¿Y por qué? Cada tipo de pregunta Sí. desafía a los estudiantes. A recuperar información Ok. de una manera diferente, Ya veo. lo que ayuda a fortalecer esas conexiones neuronales. Las preguntas de opción múltiple Y sí. requieren reconocimiento Ajá. y discriminación. Mientras que las de respuesta corta Sí. y recuerdo libre Ajá. exigen un recuerdo más activo ¿Mm? y elaboración. El libro incluso sugiere Sí. que la incorporación de preguntas de opción múltiple Ajá. puede mejorar el aprendizaje, ¿En serio? incluso si los estudiantes inicialmente seleccionan respuestas incorrectas. ¿Y eso por qué? Intriga. Porque el acto de considerar las diferentes opciones Ajá. y recibir retroalimentación sobre sus elecciones ayuda a los estudiantes Y a aclarar su comprensión ya veo. y corregir conceptos erróneos. Es como un proceso de eliminación Sí. que lleva a una comprensión más profunda. Y hablando de conceptos erróneos, una preocupación común A ver. que tienen muchos profesores Ajá. sobre la práctica de recuperación es: no se frustrarán los estudiantes si se les interroga constantemente. Es una preocupación válida. Sí. A nadie le gusta sentirse constantemente examinado. El libro aborda esto directamente. Oh, sí. Los autores enfatizan la importancia ¿No? de crear un ambiente de aprendizaje de apoyo, donde los estudiantes se sientan cómodos, Sí. cometiendo errores. Claro. Sugieren enmarcar la práctica de recuperación en una oportunidad de aprendizaje, en lugar de una evaluación. Se trata de cambiar el enfoque, Exacto. de obtener la respuesta correcta. Al proceso de recordar activamente la información Ay. y aprender de nuestros errores. Exacto. Todos aprendemos de nuestros errores. Exactamente. Pero hay que ser intencionales Sí. a la hora de crear una cultura Ajá. donde
los estudiantes se sientan seguros para cometer errores Y y eso. aprender de ellos. y que sugieran Proporcionan varios consejos hablar. para reducir la ansiedad de los estudiantes Ya. en torno a la práctica de recuperación. Ok. Por ejemplo, sugieren utilizar pruebas de bajo riesgo, proporcionar muchas oportunidades para la retroalimentación Ajá. y animar a los estudiantes a ver los errores como una parte natural del proceso de aprendizaje. También recomiendan Sí. utilizar la práctica de recuperación en una variedad de formatos, ¿En serio? incluyendo juegos, Ujú. debates Interesante. e incluso actividades creativas. La clave es hacer que la práctica de recuperación sea divertida Sí. y atractiva. Cuando los estudiantes disfrutan del proceso, Sí. es más probable que lo Correcto. acepten. Y vean su valor. Y una herramienta A ver. que puede ayudarles a tomar las riendas de su propio aprendizaje Ajá. son las hojas de metacognición. ¿Qué son y cómo funcionan? Estas hojas animan a los estudiantes a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje Ya veo. e identificar lo que saben Sí. y lo que no saben. Es decir, van más allá de simplemente responder preguntas. Exacto. Y realmente piensan en cómo están pensando. Exactamente. Me gusta. Las hojas de metacognición Sí. suelen implicar una serie de pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, los estudiantes hacen un juicio de aprendizaje para cada elemento o concepto. Ok. Indican si creen que lo saben, Sí. no lo saben, Sí. o están en algún punto intermedio. Entonces, se trata de que evalúen su propia comprensión Sí. antes incluso de intentar recuperar la información. Luego intentan recuperar la información Ok. escribiéndola Ajá. o explicando el concepto. Aquí es donde entra en juego la práctica de recuperación real. Exactamente. A continuación, comprueban sus respuestas Sí. con una clave de respuestas o una explicación proporcionada. Así obtienen retroalimentación inmediata Sí. sobre sus intentos de recuperación. Finalmente reflexionan sobre su juicio inicial de aprendizaje Ajá. e identifican cualquier discrepancia entre lo que pensaban que sabían y Sí. lo que realmente sabían. Aquí es donde ocurre la magia metacognitiva. Ajá. Se ven obligados a confrontar sus propias suposiciones y ajustar sus estrategias de aprendizaje en consecuencia. El libro proporciona varias variaciones A ver. de las hojas de metacognición, Ajá. incluyendo su uso para el estudio individual, Ok. el trabajo en grupo, Sí. e incluso los debates de toda la clase. Y los autores enfatizan Sí. que esas hojas se pueden adaptar. A cualquier materia o nivel de grado. Y si hablamos de adaptar la enseñanza, Sí. la retroalimentación elaborativa Retroalimentación elaborativa. va a hacer que la retroalimentación sea más efectiva. Suena interesante. ¿Verdad? Pero no estoy seguro de entenderlo del todo. Explícame. Se trata de ir más allá, Ah, muy de bien. simplemente decir a los estudiantes Sí. si están en lo cierto o no Ok. y proporcionarles explicaciones Ujú. que les ayuden a entender por qué. Es decir, se conecta la retroalimentación con los conceptos Ajá, y principios subyacentes. exactamente. En lugar de simplemente decir, eso es incorrecto. Es decir, eso es incorrecto porque... Ajá, Y luego explicar el razonamiento Claro. detrás de la respuesta correcta. claro. Así los estudiantes aprenden de sus errores Sí. y desarrollan una comprensión más profunda del material. El libro también destaca que la retroalimentación elaborativa puede ayudar A ver, a mejorar las habilidades metacognitivas, los estudiantes. al animarles a pensar más profundamente Sí, sobre sus propios procesos de pensamiento. es como si estuvieras modelando Sí. cómo pensar críticamente Ajá. y analizar la información. El libro proporciona varios consejos A ver. para proporcionar una retroalimentación elaborativa eficaz, Ajá. conocer específico Ah, ok. y centrarse en los aspectos concretos de la respuesta del estudiante Ajá. que necesitan mejorar. Conectar la retroalimentación con los objetivos de aprendizaje Sí. y las expectativas. De la tarea o la actividad. Ok. Y proporcionar oportunidades Sí. para que los estudiantes apliquen la retroalimentación y mejoren su trabajo. Básicamente, se trata de guiar a los estudiantes Sí. en su proceso de aprendizaje. En lugar de simplemente calificar sus respuestas. Y para que los estudiantes tomen conciencia de su propio aprendizaje Sí. de una forma más dinámica, Ajá. podemos utilizar la fila de metacognición. La de metacognición ¿Cómo funciona esta técnica? es una actividad divertida
e interactiva, A ver. que hace que los estudiantes se muevan y piensen en su propio aprendizaje. Ok. Presentas una afirmación o pregunta Sí. relacionada con la lección Ajá. y haces que los estudiantes se pongan en fila, En fila. según su nivel de acuerdo o comprensión. Por ejemplo, podrías decir, pónganse en fila desde el que está totalmente de acuerdo Exacto. hasta el que está totalmente en desacuerdo con la afirmación. La Revolución Americana estaba justificada. Exactamente. Una vez que los estudiantes están en fila, puedes hacer que discutan su razonamiento con sus compañeros o incluso que los estudiantes de los extremos opuestos Sí. de la fila debatan sus perspectivas. Una forma fantástica Negar. de animar a los estudiantes a articular sus pensamientos, Sí. considerar diferentes puntos de vista Ah, e incluso revisar su propia comprensión, claro. basándose en nuevas ideas. Y es una gran manera Sí. de obtener una rápida evaluación visual, Mm, la comprensión de los estudiantes ¿Ya veo? e identificar áreas donde puede haber confusión o desacuerdo. Pero a veces, más que confusión, Sí, lo que hay es miedo a equivocarse. claro. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a superar ese miedo? El libro hace mucho hincapié Ajá. en la importancia de animar a los estudiantes Sí. a cometer errores. Mm, Debemos ver los errores como oportunidades Sí, de aprendizaje claro. en lugar de fracasos. Todos aprendemos de nuestros errores, Exactamente. pero hay que ser intencionales Sí, a la hora de crear una cultura. donde los estudiantes se sientan seguros para cometer errores Sí. y aprender de ellos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Recomiendan elogiar el esfuerzo Mm. y la persistencia. Ajá. En lugar de solo los resultados, ¿El qué? proporcionar oportunidades Sí. para que los estudiantes revisen Ajá. y mejoren su trabajo Mm, y modelar una mentalidad de crecimiento, A ver. siendo abiertos sobre nuestros propios errores y experiencias de aprendizaje. Es decir, predicar con el ejemplo Exacto. y mostrar a los estudiantes que todos cometemos errores Sí, y que está bien pedir ayuda. y aprender de los demás. Y hablando de aprender de los demás, Sí. ¿cómo podemos fomentar un sentido de comunidad en el aula? La comunidad es esencial ¿Verdad? para un aprendizaje efectivo. Los autores recomiendan establecer expectativas claras A ver. para comportamiento respetuoso e inclusivo. Crear oportunidades para que los estudiantes se conozcan Ajá. y establezcan relaciones y proporcionar oportunidades regulares Sí. para que los estudiantes colaboren Ajá. y apoyen el aprendizaje de los demás. Un aula donde los estudiantes se sientan valorados, respetados, Ajá. apoyados. Crea un ambiente propicio para el aprendizaje. Y cuando los estudiantes se sienten seguros Sí. y conectados, Ajá. es más probable que asuman riesgos, se involucren en tareas desafiantes y persistan a través de las dificultades. Y hablando de retos, ¿Sí? ¿recuerdas la técnica etiqueta nombre sustantivo Me suena. que mencionamos antes? Frate ceja. Es una excelente manera de ayudar a los estudiantes a recordar Ah, ya recuerdo. los nombres de sus compañeros. Sí, Era muy creativa. ¿verdad? ¿Me la Ah, recuerdas? claro. Se les pide a los estudiantes que creen una etiqueta. Ah, con su nombre. Sí. Un sustantivo que los describa. Y dos palabras relacionadas con la materia. Que se está enseñando. Por ejemplo, un estudiante de historia podría elegir el sustantivo explorador Ajá. y las palabras revolución Sí. e independencia. Exactamente. Luego, los estudiantes se presentan Sí. usando su etiqueta nombre sustantivo. Esto no solo les ayuda a recordar los nombres, No solo eso. sino que también les permite conectar sus intereses personales Exacto. con el contenido del curso. Y luego se pueden utilizar estas etiquetas Sí. para la práctica de recuperación. A lo largo del semestre. Es una idea brillante. Y para terminar esta segunda parte, Sí. me gustaría recordarles A ver. que la práctica de recuperación Ajá. no siempre tiene que ser seria Claro. y formal, También podemos usarla de forma más lúdica, lúdica. ¿Cómo? con preguntas que no tengan respuestas correctas o incorrectas. Interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Podríamos preguntar, ¿qué te gustaría aprender más sobre este tema? O, ¿qué te ha sorprendido de lo que hemos aprendido hoy? Qué buena pregunta. O incluso, si pudieras viajar en el tiempo a la época que estamos estudiando, ¿qué harías? Me encantan estas preguntas. ¿Verdad? Animan a los estudiantes a pensar de forma creativa, Sí. a compartir sus opiniones
y a conectar con el material de una forma más personal. Exactamente. La idea es que la práctica de recuperación sea una experiencia positiva Sí. y enriquecedora para todos. Y en la tercera parte de nuestra inmersión en Powerful Teaching, Yeah. exploraremos aún más ideas Genial. para integrar estas poderosas herramientas. En diferentes contextos de aprendizaje. No se la pierdan. Allá estaremos, de Ah. regreso. En esta última parte de nuestra inmersión en Powerful Teaching, Aquí estamos, listos para cerrar con broche de oro. hemos explorado tantas estrategias prácticas, Un montón. pero hay una idea que me intriga especialmente, ¿Cuál? Cuéntame. la de enseñar explícitamente a los estudiantes sobre el aprendizaje. Es fundamental. No solo enseñarles el contenido, Ajá. sino también cómo funciona su cerebro Wow. y cómo pueden aprender de manera más efectiva. Es que a veces damos por sentado que ya lo saben. Totalmente, pero no siempre es así. Y el libro le dedica un capítulo entero a esto. ¿En serio? Describiendo 6 pasos para iniciar conversaciones 6 pasos. con los estudiantes sobre la ciencia del aprendizaje. Interesante. ¿Y de qué se trata? Se trata de empoderarlos Ah. para que se conviertan en participantes activos de su propia educación. Me encanta esa idea. ¿Verdad? Darles las herramientas para que sean dueños de su aprendizaje. Exacto. ¿Y cuáles son esos 6 pasos? El primer paso es iniciar una conversación Ajá. sobre estrategias de estudio ineficaces. Interesante. Preguntarles cómo suelen estudiar Sí. y si esos métodos realmente les funcionan. Hacer que reflexionen sobre sus propios hábitos. Exacto. Me gusta. El segundo paso A ver. consiste en modelar las herramientas poderosas Ajá. en tu propia enseñanza. O sea, predicar con el ejemplo. Exactamente. No te limites a hablarles sobre la práctica de recuperación. Sí. Muéstrales cómo la utilizas en clase. Claro. Que vean cómo se aplica en la vida real. El paso 3 Sí. consiste en explicar por qué funcionan estas estrategias. ¿Por qué? No solo el qué. Me gusta, me gusta. Comparte la investigación con los estudiantes Ajá. y ayúdales a comprender la ciencia La ciencia detrás de todo. detrás del aprendizaje efectivo. El cuarto paso se centra en empoderar a los estudiantes Ya. para que usen las herramientas poderosas. Ajá, dentro del aula. Anímalos a usar la práctica de recuperación, Sí. el faseado Ajá. y la intercalación en sus propios estudios. Y en su participación en clase. Darles la propiedad de estas estrategias y ayudarles a integrarlas en sus En rutinas. su día a día. El paso 5 A ver. consiste en ayudar a los estudiantes Ajá. a aplicar estas estrategias fuera del aula. Fuera del aula. Habla con ellos sobre cómo pueden utilizar las tarjetas de memoria, Sí. la práctica espaciada Ajá. y la práctica de recuperación para aprender un nuevo idioma, Claro. prepararse para un examen de conducir o Wow. incluso recordar nombres y caras. Ahí es donde realmente se vuelve poderoso. ¿Verdad? Estas herramientas no son solo para la escuela, No, para nada. son para la vida. Y finalmente, Sí. el paso 6 consiste en animar a los estudiantes Exacto. a planificar, Ajá. implementar Sí. y reflexionar sobre su propio uso de las herramientas poderosas. Interesante. Ayúdales a desarrollar estrategias de aprendizaje personalizadas Que se adapten a sus necesidades. que funcionen mejor para ellos. Individualizar el aprendizaje. Exacto. ¿Sabes? Creo que una de las cosas más valiosas que hace este libro Claro. es dotar tanto a profesores como a estudiantes del lenguaje para hablar sobre el aprendizaje. Proporciona un vocabulario común para discutir estrategias de aprendizaje eficaces y comprender por qué funcionan. Es como dar a todos una caja de herramientas. Me gusta la analogía. Yeah. Una caja de herramientas para desbloquear su potencial de aprendizaje. Y no se trata solo de aprendizaje académico. No. Estas estrategias se pueden aplicar a una amplia gama de habilidades. A todo. Aprender a tocar un instrumento musical, Claro. mejorar el rendimiento deportivo, incluso dominar una nueva técnica de cocina. Las posibilidades son infinitas. Pero imagino que muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿por dónde empiezo? Es una pregunta válida. Hay tanta información. Puede resultar abrumador. Claro, es como intentar aprender a tocar todos los instrumentos de una orquesta al mismo tiempo. Sí. Mejor ir paso a paso. Exacto, empezar poco a poco, elegir una estrategia Sí. o herramienta poderosa que te resulte atractiva Ajá. y probarla en tu aula o en tu propio aprendizaje. No intentar hacer todo a la vez. No. Concéntrate en dominar una técnica Sí. antes de pasar a otra. Y paciencia. Mucha paciencia. Cambiar hábitos y desarrollar nuevas habilidades lleva tiempo.
Y esfuerzo. Sin duda, pero las recompensas valen la pena. Totalmente. El libro también destaca la importancia de compartir estas estrategias ¿Con quién? con los padres. Claro. La educación es un trabajo en equipo. Exactamente. Proporcionarles información sobre la ciencia del aprendizaje. Y sugerirles maneras de apoyar el aprendizaje de sus hijos. En casa. En casa, del día a día. Por ejemplo, animar a los padres a utilizar tarjetas de memoria. Buena idea. Ayudarles a espaciar las sesiones de estudios y crear oportunidades para la práctica de recuperación. Ahí reside el verdadero poder de este libro. No se trata solo de empoderar a los profesores, Sino a toda la comunidad, a comunidades enteras de aprendizaje, para que adopten formas de aprender más eficaces. y atractivas. Se trata de transformar la educación, De una tarea tediosa. un viaje de descubrimiento y Hoy crecimiento. toda la vida. Y con esa inspiradora idea, llegamos al final de nuestra inmersión en Powerful Teaching. Unleash the Science of Learning. ¡Qué viaje tan fascinante! Espero que esta exploración les haya resultado tan reveladora e inspiradora como a mí. A mí también. Animo a todos a que consigan una copia del libro Sí, sí. y lo exploren por sí mismos. Vale la pena. Encontrarán aún más estrategias prácticas, Todo. ejemplos del mundo real e historias inspiradoras Para poner en práctica que pueden ayudarles a liberar el poder del aprendizaje en sus propias vidas. en sus propias vidas y en las vidas de aquellos a quienes enseñan. Cualquiera puede ser un maestro. Recuerden, cualquiera puede convertirse en un estudiante y un maestro más poderoso. Al aplicar estas estrategias, Al comprender y aplicar estas estrategias respaldadas por la investigación. la ciencia al servicio del aprendizaje. Así que, ¿a qué esperan? Adelante. A liberar la ciencia del aprendizaje. Hasta la próxima.